Imagina un mundo donde no existen los bancos. No hay préstamos, no hay cuentas de ahorro, no hay tarjetas de crédito. Si necesitas dinero, tienes que cargar con sacos de oro y plata, escondiéndolos de ladrones y saqueadores. Si quieres comprar algo, debes negociar con monedas pesadas o intercambiar bienes como en la antigüedad. Difícil de imaginar, ¿verdad? Pero así era la realidad antes de que nacieran los bancos. Y lo más sorprendente es que su origen está lleno de secretos, manipulaciones y estrategias que, desde hace siglos, han moldeado el destino del mundo. Pero, ¿quién inventó realmente los bancos? ¿Por qué surgieron? ¿Y cómo pasaron de ser simples casas de cambio a convertirse en las instituciones que controlan la economía global? Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu visión del dinero. Todo comenzó hace miles de años, en civilizaciones que apenas estaban dando sus primeros pasos en la economía. Antes de los bancos, las transacciones eran rudimentarias. El trueque era la norma, y las sociedades dependían de intercambios directos, trigo por ganado, telas por herramientas. Pero este sistema tenía un problema enorme. ¿Qué pasaba si querías algo pero la otra persona no necesitaba lo que ofrecías? Era necesario un método de intercambio más eficiente, algo que tuviera valor universal. Así nacieron las primeras monedas, pequeños trozos de metales preciosos que representaban riqueza y podían ser aceptados en cualquier lugar. Pero el oro y la plata tenían otro problema, eran pesados, difíciles de transportar y, lo peor de todo, un blanco fácil para los ladrones. Ahí es cuando aparecen los primeros banqueros. Aunque no los llamaban así, en la antigua Mesopotamia, los sacerdotes de los templos comenzaron a ofrecer un servicio inusual, resguardaban el oro y otros objetos valiosos a cambio de una pequeña comisión. A cambio, entregaban un recibo escrito en tablillas de arcilla que servía como prueba de propiedad. Sin darse cuenta, estaban inventando el concepto de depósito bancario. Pero aquí viene lo interesante. Con el tiempo, estos templos se dieron cuenta de algo. La mayoría de los depositantes no venían todos al mismo tiempo a retirar su oro. Siempre había grandes cantidades acumuladas sin moverse. Entonces, hicieron algo que cambiaría la historia, empezaron a prestar ese oro a otras personas, con intereses. Fue la primera vez en la historia que alguien ganó dinero prestando algo que no le pertenecía. Y sí, en esencia, fue el nacimiento del sistema bancario moderno. Desde Mesopotamia, la idea se expandió. En Egipto, los faraones usaban depósitos centralizados de grano que funcionaban de manera similar. En Grecia y Roma, los comerciantes empezaron a confiar su dinero a prestamistas que operaban en los mercados. Pero fue en la Italia medieval donde los bancos, tal como los conocemos hoy, tomaron forma. Imagínate caminar por las calles de Florencia en el siglo XIII. Las ferias comerciales estaban repletas de mercaderes de toda Europa. El comercio crecía, pero existía un gran problema, no había una moneda única. Cada ciudad tenía su propio sistema monetario, y los cambios de divisas eran caóticos. Aquí es donde aparecen las familias de banqueros, como los Medici, que ofrecían un servicio revolucionario, emitían cartas de crédito. Un comerciante podía depositar su dinero en una casa de banca en Florencia y recibir un documento que le permitía retirar el equivalente en otra ciudad, sin necesidad de cargar con oro ni monedas. Este sistema no solo facilitó el comercio, sino que les dio un poder inmenso a los banqueros. Controlaban el flujo de dinero sin necesidad de poseer físicamente el oro. Y eso no fue todo. Los banqueros más astutos comenzaron a prestar dinero a los reyes y príncipes de Europa. Así nació otra de las grandes verdades del mundo financiero: quien controla el dinero, controla el poder. Los monarcas pronto se dieron cuenta de que dependían de los bancos para financiar sus guerras y expansiones. Los banqueros, a su vez, cobraban intereses exorbitantes y ganaban más poder que algunos gobernantes. Algunas familias bancarias llegaron a decidir el destino de naciones enteras. Y cuando un rey no podía pagar su deuda, bueno, algunos perdían la corona y otros perdían la cabeza. Pero lo más impactante es lo que ocurrió después. Con la llegada de la revolución industrial, los bancos se convirtieron en el pilar de la economía moderna.
El crédito permitió la construcción de fábricas, ferrocarriles y grandes imperios empresariales. La emisión de billetes respaldados por los bancos centrales dio origen a la moneda tal como la conocemos hoy. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque lo que comenzó como una simple solución para facilitar el comercio terminó convirtiéndose en una de las estructuras más poderosas y secretas del mundo. Piénsalo bien. En cada crisis económica, en cada gran guerra, en cada cambio político trascendental, siempre hay un factor común, el dinero. Y si el dinero es el motor del mundo, los bancos son quienes tienen las llaves de ese motor. Miremos lo que ocurrió en el siglo XIX. Fue la era de la expansión de los imperios, del auge de la industrialización, de la transformación radical de la economía. Pero también fue el momento en que los bancos dejaron de ser simples prestamistas para convertirse en auténticos titanes financieros que podían decidir el destino de naciones enteras. Las familias bancarias más influyentes comenzaron a formar redes internacionales. Financiaban no solo a comerciantes y empresarios, sino también a gobiernos enteros. Y cuando un país entraba en guerra, ellos estaban ahí para prestar el dinero necesario. Pero aquí hay un detalle escalofriante, los bancos muchas veces financiaban a los dos bandos de un conflicto. Mientras los ejércitos se enfrentaban en los campos de batalla, los banqueros cerraban acuerdos en lujosos salones, asegurándose de que, sin importar el resultado, siempre saldrían ganando. ¿Quieres una prueba? Solo observa la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Grandes instituciones bancarias financiaron el esfuerzo bélico de varias naciones, cobrando intereses a todos. No importaba quién ganara o perdiera, el dinero siempre fluía hacia las mismas manos. Y entonces llegamos a un punto crucial, la creación de los bancos centrales. Estos organismos surgieron con la promesa de estabilizar la economía, regular la emisión de dinero y evitar crisis financieras. Pero, ¿realmente funcionaron para el beneficio de la gente común? La verdad es que los bancos centrales se convirtieron en los verdaderos arquitectos de la economía moderna. Son los que deciden cuánto dinero se imprime, cómo se manejan las tasas de interés y qué medidas se toman en momentos de crisis. Su poder es inmenso, y su independencia del control ciudadano es preocupante. Piénsalo. ¿Quién controla realmente el dinero que usas cada día? No son los gobiernos. No son los presidentes. Son los bancos centrales, junto con las grandes instituciones financieras que los rodean. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Podemos vivir sin bancos? ¿Podemos imaginar un mundo donde el dinero no esté controlado por estas élites? En los últimos años, han surgido alternativas. Las criptomonedas, por ejemplo, prometen descentralizar el sistema financiero y devolver el control del dinero a la gente. Pero, curiosamente, cada vez que un sistema alternativo empieza a ganar popularidad, los bancos y los gobiernos reaccionan con fuerza. Regulan, restringen, demonizan. Porque si la gente deja de depender de ellos, su poder se desvanece. La historia de los bancos es la historia de cómo unos pocos encontraron la manera de controlar a muchos a través del dinero. Desde los templos de Mesopotamia hasta los rascacielos de Wall Street, la esencia sigue siendo la misma. Los bancos no solo almacenan riqueza, la crean, la manipulan y la dirigen hacia donde les conviene. Así que ahora dime, ¿los bancos fueron un invento brillante que permitió el progreso del mundo, o una trampa diseñada para que unos pocos dominen la economía global? La respuesta, como siempre, está en la historia.